Habíamos quedado en esta parte, en entonar la parte más oscura ya de esta esfera cromada. Y yo les decía que estas líneas que hice al costado simplemente son unas líneas guías, ¿sí? Para saber una aproximación hasta dónde llegar a este tono negro, ¿sí? Entonces voy oscureciendo, presionando ya un poco más fuerte el lápiz, y a medida que me alejo de esta línea curva y me voy acercando a los tonos más claros, los colores más claros, voy presionando más suave el lápiz, ¿sí? Y me va quedando esto, ¿sí? Bien, voy con el mismo tono negro, ya cambiando la dirección de mi trazo, ahí, ¿sí? Para acentuar la forma en la parte inferior de esta esfera. Y si yo veo que hay mucho contraste, es decir, que el tono negro predomina demasiado con el ocre y hay una diferencia muy grande ahí entre tono claro y oscuro, voy a retomar con el marrón, ¿sí? Y empezar a fusionar y repasar esta parte para que los tonos sean más cálidos, ¿sí? La temperatura del color. Ya vamos a ver teoría del color un poco, cómo funciona la temperatura del color, ¿no? El marrón, al ser un color más allegado al naranja, al rojo, es un color cálido en comparación al negro, que va a ser un tono frío, ¿sí? Más similar al gris, al azul, etc. De todas maneras puede haber un tono negro que sea cálido si tiene en la mezcla cantidades de rojo, vermellón, etc. Bueno, este marrón me servía un poco para recuperar la capa de abajo, que no se pierda. Y el tono negro también va a ir en la parte última, ¿sí? En la parte inferior, parte de abajo de la esfera. No va a tocar todo ese elipse que hicimos marrón, sino solo un sector, y a medida que se aleje de ese elipse negro, se va a ir degradando, perdiendo, con tono más suave, y me va a ir quedando este resultado. Si es necesario, retomo con el ocre, repaso un poco más fuerte en los sectores más oscuros para ir fusionando el negro con el marrón, ¿sí? Dándole un poco más de textura, de color a esta parte que sería la parte de la tierra. Recuerden que estamos haciendo este estereotipo del desierto, llamado estereotipo del desierto, para lograr esta superficie cromada, ¿sí? Vean cómo los trazos acompañan la forma, ¿no? de la esfera. Eso va a acentuar el volumen para que tenga cierta coherencia, ¿sí? Bueno, acá veo que, por ejemplo, el contraste entre el azul y el celeste es muy fuerte, entonces voy a repasar el celeste sobre el azul, ¿sí? Eso en el dibujo con lápices de color es una cosa que se puede hacer, ¿sí? Retomar intensidades, volver con un color anterior, ¿sí? Esto me sirve para unir esos tonos y que no quede tanta diferencia, para unificar todo el dibujo.
y unir ese color azul con este celeste. Y de esta manera yo ya tendría lo que es la superficie esta cromada. ¿Sí? Por ahí si tienen alguna consulta, algún paso que quieran repasar, algunos que se hayan quedado un poco en el camino para retomar algún aspecto del colorido de esta superficie, pueden hacerlo, ¿sí? Activar el micrófono, preguntar por el chat. Por ahí si tienen dificultad también con el sonido, están por WhatsApp, por el grupo de WhatsApp. No hay consulta. ¿Se ha entendido todo esto? Bueno, Verónica dice que no. Estaría bueno ver algunos de sus trabajos para ir comparando, siguiéndonos en el camino. Bueno, hay unos pequeños detalles que yo voy a hacer con el tono negro sobre esta superficie para acentuar aún más, ¿sí?, esta textura de metal, ¿sí? Y va a ser lo siguiente. Estos ya serían los últimos detalles, ¿sí? Entonces, yo voy a hacer, a ver si se ve ahí bien, un pequeño trazo negro acá, si lo ven, ¿sí? Una pequeña línea, a otra línea cortada siguiendo la misma dirección, la misma curva, ahora un poquito más larga, ¿lo ven ahí? Y ahora otra línea, ¿sí?, un poquitito más oscura, que se va a unir ya con esta línea que es la línea de horizonte, ¿sí?, la línea curva principal. Ahí, ¿sí? Luego voy a hacer una línea paralela a la línea de horizonte, un poco más marcada, acá. Yo digo paralela porque es una línea curva, ¿sí?, separada de la línea de horizonte. Y otra línea paralela, curva, con el negro acá, ¿sí? Y obviamente esa línea la voy a unir en el centro, marcando un poco con el negro, ahí, ¿sí? Lo mismo voy a hacer acá, ¿sí? Ahora, en el caso con una sola línea, voy a marcar solo un poco más fuerte la línea oscura con el negro ahí, y eso me va a ir dando cierta superficie, acentuando la textura del metal, ¿sí? Otra línea que vamos a marcar va a ser alrededor de este elipse que teníamos en la parte inferior. Entonces, simplemente algunas líneas, ¿sí?, ahí. Suponemos que esta misma línea se entrecorta, dejamos un sector y vuelve hasta acá, ¿sí? Y otra línea acá. Vean que es una sola línea, ¿sí?, del elipse, simplemente está segmentada, ¿no? Presiono, levanto el lápiz, vuelvo a presionar, levanto el lápiz, vuelvo a presionar, ¿sí? Y algunas líneas paralelas, oscuras, siguiendo esta forma del elipse, por ahí, ¿sí? Y en ese caso, ya tendría esta superficie. Si es necesario y se despega demasiado ese tono por la cuestión de temperatura de color que yo les decía, repaso esas líneas con el tono marrón, color marrón, para que no se despegue demasiado de la forma, de la totalidad de la forma. Repaso arriba de esas líneas negras que hice hace un momento, con el color marrón, y ahí logro la unidad de los colores y la unidad del diseño en general, ¿sí? Bien, ya tendría entonces
la superficie cromada esférica. Esto, piénsese, puede ser alguna parte de alguna cadena, ¿sí? Alguna parte de algún dije. ¿Sí? Vamos a ver los diferentes cortes en las gemas para entender cómo funciona, ¿sí?, esta lógica de aplicar los tonos en una superficie como esta. En este caso, cromada, y en el encuentro anterior era mate opaca, ¿sí? Vean que yo ya les dije que por cualidad de la superficie, viendo con un microscopio, esta superficie no tendría irregularidades, por eso se reflejan los colores, las formas, en cierto sentido tal cual se ven. En esta muchas irregularidades, y por eso los rayos lumínicos van a impactar y se van a distribuir de manera irregulares, ¿sí?, de maneras distintas unas a otras, y por eso no se puede reflejar ni las formas, ni los colores, etc. Vamos con la última textura que está en el medio, que se llama brillante metal o metal. En este caso yo tengo un ejemplo en plástico, que nos puede ayudar a ilustrar eso, ¿sí? Y en este caso vamos a tomar una paleta monocroma, ¿sí? Cuando yo hablo de monocromía, la misma palabra nos dice, mono, uno, cromía, color, es decir, va a tomar en una solo, ¿sí?, gama de colores. A diferencia de esta, yo voy a tomar solo, puede ser cualquiera, ¿no? Puede ser rojos, verdes. En este caso, yo voy a tomar la gama de azules o celestes, entonces mantengo esta paleta. Tengo el celeste, tengo el azul, y también voy a tener el negro, ¿sí? El negro en artes visuales se toma como no color, ¿sí? El blanco y negro serían acromáticos. Bueno, quiere decir que no hay color, ¿no? Acromáticos. Ausencia del color. Una negación, no hay color. Blanco y negro. Comienzo por el celeste, ¿sí? Va a ser un proceso similar a este, pero sin contar con los ocres, ¿sí?, ni el marrón. Como hicimos anteriormente, vamos a reservar en la fuente de luz, en la parte superior derecha ahí, ¿sí? Y vamos a marcar nuevamente esta línea curva, solo por debajo, solo un poquito, del centro de la esfera, ¿no? Entonces hago esta línea curva que envuelve esta forma ahí, casi como una distinción entre luz y sombra también, y media tinta, y voy a empezar a colorear todo el resto. Como hicimos en el caso anterior, de manera homogénea y presionando suavemente el lápiz. Vamos a ver en el encuentro que tenemos el sábado de manera presencial cómo será el uso de las diferentes técnicas con los lápices de colores y el uso de los trazos, ¿sí? Si yo veo que me quedan muy marcados los trazos en una dirección, voy en otra, en la dirección opuesta. Vean que yo asiento el lápiz de manera casi paralela, ¿no? Voy bajando el ángulo del lápiz con el papel, y a partir de ahí voy coloreando. De esa manera, ¿sí? Ya tengo el cielo reflejado en la esfera. Ahora voy en la parte de abajo y vean que en lugar del ocre yo voy a tomar el azul, ¿sí? Y de paso me va a ir quedando ya esta superficie un poco más oscura.
Y repito el proceso que hice en la superficie cromada con el azul, ¿sí? Esta línea de horizonte que separa el cielo de la tierra de manera curva, porque se refleja de forma curva, ahí, y a medida que me alejo de la superficie, voy presionando suavemente el lápiz, ¿sí? Toda la parte de abajo, suavemente, con el azul, y tengo que ir logrando lo que era el degradé, ¿no? A medida que me alejo de la parte más oscura, presiono más suavemente el lápiz y menos capas aplico para que el tono sea más claro de este azul, ¿sí? Ya de por sí el color azul es un color oscuro y me permite menos calidades en la oscuridad, ¿no? ¿Qué quiero decir? Que si yo uso un color oscuro y tengo que lograr varios tonos oscuros, recuerden la escala de valores, eh, va a ser menos cantidades de tonos oscuros porque ya de por sí es oscuro. No así un tono medio como puede ser un naranja o un rojo, por ejemplo, ¿sí? Violeta, azules oscuros me permiten menos cantidad de tonos oscuros. Va a salir lo mismo con claros. Si el color es muy claro, como un amarillo, y tengo que lograr eh, una buena cantidad de tonos claros, me va a permitir menos cantidades, ¿no? Porque ya de por sí el color es claro. La calidad, la naturaleza de ese color ya es muy clara. Bien, siguiendo esto, lo que era el elipse en este caso con el marrón, yo lo hago con el azul, el mismo lápiz, simplemente presiono un poquito más fuerte y ahí tengo otra calidad de azul, ¿no? Ahí. Bien, teniendo eso, voy a ir un poco ahora con el negro. Esto sería la última capa, pero yo lo voy a usar ahora para que luego diferenciemos esta línea de horizonte con el azul que vamos a aplicar en el cielo, ¿sí? Esto en realidad siempre se ocupa el tono más oscuro al final, pero ahora simplemente va a ser una línea indicando un poco esta separación, ya previsualizando un poco el resultado final, pero en este caso me sirve a mí y a ustedes sobre todo a distinguir el reflejo del cielo de la tierra, ¿sí? Ahí. Bien, una vez que yo separé el cielo ahí de la tierra, puedo aplicar ahora el azul en la parte del cielo, como lo había hecho aquí, ¿sí? En la parte izquierda, tocando con la línea de horizonte. En este caso yo podría usar otras gamas de azules, ¿sí? Por ejemplo, es simplemente para que vean que yo podría usar diferentes gamas de azules en el cielo, pero no importa eso, ¿no? Lo vamos a resolver con el celeste y el azul que yo le había seleccionado, ¿sí? Eso no hace mucho al trabajo, ¿sí? Vamos con el azul, decía acá en la parte izquierda. ¿Por qué? Porque yo puedo mezclar el azul y el celeste y obtener un tono, un color nuevo, ¿no? Hay colores intermedios que en las artes se llaman matices. Las matices o los matices serían
estos colores intermedios que hay, por ejemplo, entre un naranja y un amarillo. Habría naranjas amarillentos, ¿sí? Cada vez más amarillo, dependiendo de la cantidad de la mezcla que tengan estos colores. Sobre todo en la parte inferior izquierda, voy a aplicar el azul que ve en degradé, dejo ese sector celeste entre el brillo y el azul, que no se pierda, y recuerden que no haya un corte brusco, ¿no? De un color a otro. Tiene que haber un suave pasaje. Eso sirve tanto para, en este caso, el dibujo de joyas, y sobre todo en el dictado del rostro también, cuando yo trabaje superficies como la nariz, ¿sí? Los labios, mejillas o la frente y necesito darle volumen, este pasaje va a ser muy importante que lo practiquen, ¿sí? Yo les voy a dar un ejercicio también el día sábado para que puedan ejercitarlo aquellos que no tienen mucha práctica con el dibujo, y le va a ayudar bastante a lograr este pasaje que es muy importante, ¿sí? Bien, tenemos eso, ya distinguimos el cielo de la tierra. Voy ahora sí con el negro y volvemos a hacer lo que hicimos acá, ¿no? A medida que me voy alejando de esa sombra, voy presionando un poco más suave el lápiz. Y dejo este sector azul con el elipse. Y me pasé un poco, voy a tratar de, con el borrador, sacar este sector muy oscuro del negro, ¿sí? Les decía, entre el elipse este que hice en la parte de abajo de la esfera y este sector, hay un elipse, ¿no? Paralelo que envuelve a ese más pequeño, eso lo voy a dejar de azul, ¿sí? No voy a tocarlo con el negro. Simplemente en los límites entre el negro y ese elipse va a haber un suave pasaje, que no se note una línea muy marcada en este caso. Vuelvo entonces con el azul para recuperar, por si se oscurece demasiado ese tono, es decir, ya no parece un azul oscuro, sino simplemente un negro, y yo necesito ahí un azul oscuro. Entonces voy a pasar con el azul, voy a retomar el azul, y voy a ir logrando una mezcla, se va a ir aclarando un poco al menos ese negro, y voy a ir teniendo eso, ¿sí? Ese pasaje. Paso un poco de celeste en la parte inferior, solo un poco, para lograr el pasaje entre el elipse y la elipse más oscura ahí, ¿sí? Y voy a oscurecer un poquitito con el negro acá abajo, ¿sí? Vean que no estoy pintando una forma muy oscura, ¿no? Un elipse muy oscuro. Simplemente estoy superponiendo este tono al azul para oscurecer el azul. Es decir, no estoy pintando, entre comillas, de negro, sino estoy oscureciendo un poco la parte inferior de ese azul. Hay una mezcla ahí de lápices. Me permite oscurecer un poco ese azul y me va quedando eso, ¿sí? Lo único que resta por hacer serían estos detalles últimos, ¿sí? De las líneas que habíamos hecho en la superficie cromada. Quizás para acentuar un poco esa textura del metal, entonces vamos con una línea curva, muy corta, un segmento curvo, luego una línea más extensa, siguiendo obviamente la misma curvatura, ahí, y se va a ir uniendo, ¿sí? Dejamos el espacio de manera implícita, es decir,
¿Qué hace la percepción? Dice la Gestalt, por la ley de continuidad, estas líneas continuarían una misma lógica, ¿no? Una misma dirección. Y por más que no esté ahí, está segmentada, yo puedo continuar con la vista esa dirección. ¿Sí? Entonces, dejo este espacio entre esta línea y el inicio de la línea de horizonte. ¿Sí? Bien, esta línea paralela se puede repetir acá. Obviamente esto es un patrón estereotipado que me permite un poco crear esa sensación del volumen mental. No es que yo sí o sí que tenga que ser una esfera, deba reproducir tal cual estos tipos de líneas, ¿no? Podrían estar en otro segmento, en otro sector, pero bueno, esto es una ayuda, digamos, gráfica. Tengo esta línea aquí y elevo un poco esta línea en la parte derecha. Lo mismo abajo, algunas curvas que insinúen y acentúen la forma elíptica de abajo, las luces y sombras en la esfera. Y si me quedan demasiado despegado el tono negro del color azul, repaso con el azul oscuro sobre esas líneas negras para darle unidad a las formas, ¿sí? A los colores. Logrando quizás lo que en arte se llama una armonía de colores, ¿sí? Esto vendría a ser casi como la música, ¿no? No están los acordes ni los sonidos completamente al azar, sino van logrando cierta unidad para que la representación final sea un poco agradable a la vista, pero sobre todo mantengan esa lógica y no haya alguna distracción sobre un detalle que sea innecesario en la forma. Es decir, que cuando yo percibo esto, no me distrae ningún punto en especial, ¿sí? Sino lo que la sensación está causando, me está causando una sensación de mental, ¿no? Yo veo ahí, pero es el brillo, ¿sí? O la experiencia que tengo de haber visto alguna vez una esfera. Yo tenía el ejemplo de estas, ¿sí? Estas pelotitas que son del arbolito de Navidad, ¿sí? Donde se puede ver cómo funciona esta lógica de reflejar y demás, las formas y curvaturas que tienen. Por la ley de experiencia que tengo, por ejemplo, de haber visto estas formas, este brillo no me llama la atención, sino lo entiendo simplemente como parte de esta forma y lo que estoy viendo o percibiendo será de alguna manera una esfera de metal, metalizada, ¿no? Si es necesario retomo el celeste un poco, acá veo que se han perdido algunas medias tintas y eso es importante para mantener la forma esférica, la retomo y me va quedando eso, ¿sí? Sería bueno también que estos brillos máximos no estén completamente separados por una línea. ¿Qué quiero decir? Si bien en un inicio me sirvieron a mí para saber que en esa parte tengo que dejar el blanco del papel y no tocar con el lápiz, yo voy a ir borrando un poquitito esas líneas, esos límites, para que se vayan fusionando. Lo mismo hago en la esfera anterior, solo un poquitito, fusionando con la forma, ¿sí? Y no hay una línea muy marcada, sino una superficie suave. Y de esta manera ya tendría los tres tipos de superficie, ¿no? La cromada, metal brillante y la superficie opaca. Imaginen si esto fuera dorado, en lugar de usar esos azules, yo utilizaría la paleta del color oro, ¿no? Los dos amarillo, ocre y marrón. Obviamente cada color con su respectivo tono, es decir, lo que era celeste acá sería el amarillo claro, lo que era un azul oscuro quizás sería el ocre, y lo más oscuro en lugar del negro sería el marrón, ¿sí? La equivalencia ahí de tonos. Si esto fuera plateado, tendría que hacer
por ejemplo, una cadena de bolitas y que esas sean plateadas en lugar de azules, de platino, oro blanco, etcétera, voy a usar la paleta que vi en metales de colores, ¿sí? Y así con los otros colores, ¿sí? Oro rosado o bronce. Manteniendo estos tonos y distribución de claros y oscuros, pero con estas paletas. De esa manera ya tendría las tres superficies. Me gustaría ver qué resultados llegaron con sus trabajos, si tienen alguna pregunta, alguna duda. La idea es que no sea simplemente un video, por ahí yo podría grabar el video y subirlo y ustedes lo ven, sino la instancia en este encuentro virtual puede hacer de intercambio. ¿Sí? Responder alguna pregunta, retomar algún paso a paso que nos haya quedado pendiente y poder resolverlo juntos a ese problema en el dibujo, ¿sí? Yo sé que ustedes están iniciando y esto va a ser una práctica. Es más, pueden imprimir las veces que quieran esto y volver a realizarlo. Mientras más realicen los dibujos, más van a comprender cómo funcionan estos elementos, estos fundamentos del diseño, del dibujo, y esa práctica le va a ayudar bastante. Bien, Verónica me dice que no hay dudas. Luis, Ivana, Germán, Valeria. Bien. Profe, buen día. ¿Qué tal? Buen día, Germán. ¿Cómo está? Bien, bien. Estaba notando que, por ejemplo, cuando hace los retoques con el negro, Sí. usted los presiona bien al lápiz para que se marque bien, no es que deja un tono gris, No, sino que no. le da para que resalte el negro. Presiona ¿Eso un es poco verdad? más fuerte. Sí, ya la última capa, yo al estar seguro y voy decidido, sin miedo ya, ¿sí? En la última capa presiono fuerte. ¿Sí? Ahí se nota el contraste fuerte. Y recuerden que este lápiz es de color, ¿no? Es un lápiz negro del color, de la caja de color. No así, no es un lápiz de grafito. El lápiz que ustedes utilizan normalmente para dibujar, ya sea portamino, lápiz de grafito, es bastante gris y es plateado. Si yo aplico acá, se va a notar ciertos reflejos con la luz. Entonces no va a ser el mismo resultado. El negro de estos lápices es intenso, ¿sí? Es fuerte, es puro. Por eso la oscuridad que me da acá no la tiene el grafito, por más que sea un 8B, etc. ¿Sí? Hay una diferencia entre grafito y el lápiz de color, como podría ser un lápiz de carbón, un lápiz, etc. ¿Sí? Sí, Germán, yo presiono fuertemente ya en la última capa porque voy seguro y repaso en este caso con el azul arriba, no tanto para aclararlo, sino para lograr la unidad de los tonos, ¿sí? Para que esto no quede una simple mancha negra y me distraiga la vista, sino para que se unifique con todas las gamas de azules que yo utilicé acá. Pero sí presiono fuerte en la última capa. Aquí y aquí también. Ah, ok, ok. Bien, gracias. No, de nada. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda que haya surgido? Sí, las primeras capas son suaves para no empastar. ¿Se acuerdan que yo les digo empastar? El papel quiere decir que se ha llenado de cera el papel y ya no aguanta otra capa de lápices. Eso también va a variar de acuerdo a la calidad del papel, con la calidad de los lápices también, pero bueno, para empezar estamos bien con estos lápices, papeles de 90 gramos. También no es cosa menor recordar que la superficie es importante. Yo acá tengo una carpeta de acrílico, ¿sí? Es bastante lisa, no tiene rugosidades ni ninguna superficie imperfecta que influya cuando yo vaya a colorear arriba. Si ustedes tienen una mesa abajo con la textura, traten de tener una carpeta ya sea de madera, algo liso, o si quedó alguna viruta de lápiz cuando sacaron punta, la limpian bien y recién ahí pintan, porque cualquier superficie pequeñita va a influir luego en el trabajo final, ¿sí? Va a quedar, ahí van a aparecer líneas, puntos que no queremos en el dibujo.
Bien, me gustaría preguntarle ahora si pudieron realizar este trabajo del oro rosado, del bronce, si en esa instancia surgió algún inconveniente con los colores, si bien por ahí se distorsiona en la pantalla, ya sea por la cámara, por la computadora, el celular que estén usando, por ahí pueden haber alguna distorsión en los colores y algunas consultas, que sería lo más común. Eh, si no es así, podemos pasar a otro trabajo, ¿sí? Y quizás a las 12 finalizamos. Podríamos tomar no sé, un descanso de 5 minutos para que tomen té, algo. Cuando se corte el Zoom, tomamos un descanso de 5 minutos y volvemos a reingresar, ¿sí? ¿Les parece? Ok. Será un descanso de 5 minutos. Yo sé que por ahí la pantalla cansa un poco, etcétera. Yo por ahí con el dibujo yo estoy muy metido en esto y se va entreteniendo y uno se pierde un poco, pero bueno, hay que estar del otro lado también, escuchando y todo eso, ¿no? Luego de ese descanso y cuando volvamos a reingresar, vamos a ver un poco lo que va a ser colores en diferentes gemas, ¿sí? Gemas semipreciosas. Estas gemas van a ser transparentes, ¿sí? Esto está con lápiz de colores y tienen talla cabujón, quiere decir el corte de la gema. Hay diferentes cortes, ya les voy a pasar también fotocopias, teoría, etcétera, pero en este caso, simplemente para explicar que la talla o corte cabujón, ¿sí? En esta forma elíptica, ¿no? Y convexa, por eso estos tipos de brillo en este caso, ¿sí? A ver, citrino, turmalinda, cuarzo, agua marina, qué color utilizarlo y cómo, ¿sí? Depende, hay gemas que tienen algunas texturas y diferencias, ¿sí? Eso nos va a ayudar a la representación. Vamos a completar también parte de estas formas, ya sea con colores en la textura cromada o la metal brillante. Bien, ¿tienen alguna pregunta, algo? Todos tienen la copia, están con los lápices de colores. ¿Se ve bien la imagen, los colores? Si no, agrego otro foco de luz. Bien, si quieren y pueden enviarme foto al WhatsApp también, por privado, como ustedes quieran, pueden recibir indicaciones, ¿sí? Este es el momento de equivocarse, digamos, porque usted al percibir que hay cosas que pueden ajustar y percibir